En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra, preserva de todo error nuestro entendimiento en su lectura. Líbranos del espíritu de soberbia, a fin de que sigamos fielmente las enseñanzas de la que nos diste como maestro infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Y danos un corazón dócil y generoso para que sepamos practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplicamos por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Queremos poner en tus manos, oh Cristo Jesús bendito, a nuestros sacerdotes que andan en un retiro. Pedimos también por nuestro arzobispo Gustavo García Siller. Pedimos por los seminaristas, por el Papa León XIV y por todos aquellos hermanos que a lo mejor andan en dificultad para que se reconcilien. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María, auxiliar de los cristianos, Ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto. Ruega por nosotros. Damos por iniciado este estudio bíblico en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estar estudiando lo que es la primera la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Y posiblemente también el capítulo 1 y posiblemente también el capítulo 2, porque el capítulo 1 está muy corto, tiene 10 versículos. Y el segundo tiene 20. Así es que creo que será conveniente estudiar los dos capítulos de una vez. Bienvenida hermana Susi, no sé si quiera subir. Ya le mandé la invitación. Sí, ya le mandé la invitación. Bueno, hermano Anthony me lee del 1 al 4. No, espere, antes de que me lea del 1 al 4, me va a leer, a ver, vamos a invitar a los hermanos. Bueno, bienvenida hermana Belki, ya le mandé invitación. Muy bien, vamos a leer lo que es la introducción. Bienvenida hermana Belki, Dios me la bendiga. Ahí me modera ahí los que quieran subir. Amén, hermano. Amén. Bendiciones a todos. Gracias hermana. Igualmente. Muy bien. Vamos a dar la introducción de lo que es la epístola primera del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. San Pablo en su segundo viaje había predicado la fe en Tesalónica, hoy Salónica, capital de Macedonia, y viéndose precisado a retirarse por la persecución de los judíos, que aparece en Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9, él pasó de Tesalónica a Berea y de allí fue a Atenas. Y enseguida a Corinto. Bienvenido hermano Gabriel Bocardo, Dios me lo bendiga. Bienvenido, igualmente, gracias.
De allí pasó a Corinto, de Atenas a Corintio, a donde llegaron después algún tiempo desde Tesalónica, Timoteo y Silas, que fueron los que aliviaron pues al apóstol San Pablo. Le dio un gran gusto pues ver a Timoteo y a Silas, que los fueron a visitar desde Tesalónica a Corinto. Estos le contaron la constancia en la fe de los nuevos fieles de Tesalónica. Y no pudiendo el apóstol ir a verlos, les escribió esta carta, en la cual, después de haberles hablado con entrañable ternura, les da las instrucciones y los avisos de que necesitaban. Créese comúnmente que esta fue la primera carta de las que tenemos del santo apóstol, habiendo sido escrita 18 años después de la muerte del Señor, o sea, en el año 52. Entonces, pero como nosotros podemos ver, esta carta no está puesta después de Hechos de los Apóstoles como en primer lugar. ¿Por qué? Porque las cartas están ordenadas de acuerdo a su jerarquía. La que ocupa la primacía, pues es Roma. Por lo tanto, Roma es la primera que aparece después de Hechos de los Apóstoles. Entonces, están ordenadas de acuerdo a la jerarquía, ¿verdad?, que ocupaban estas iglesias de estas comunidades, ¿verdad? La comunidad de Roma o la iglesia de Roma, pues era la más preeminente y por eso aparece en primer lugar, ¿verdad? Y después la de Corintio, después la de los Gálatas, después la de los Efesios, después la de los Filipenses y después la de los Colosenses, que para los que no saben, todas estas colonias eran colonias romanas. Eran colonias romanas. Muchos dicen, no, pero Jesús era judío y que los apóstoles eran judíos. Y sí, ciertamente, pues eran judíos y todo, pero habían sido dominados o conquistados por el Imperio Romano y por lo tanto, pues, quieras o no, muchos de estos lugares obtenían la ciudadanía romana, como tal es el caso de Pablo, ¿verdad?, que lo va a mencionar más adelantito. Muy bien, ahora sí, mi hermano Anthony me lee el capítulo del 1 al 4 y usted me va a leer el versículo 5, hermano Polito. Permítame un momento, vamos a ir a la cámara. Ok, ahí está. Adelante, hermano Anthony. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor. Permanezcan con ustedes la gracia y la paz. En todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios, nuestro Padre, su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. No olvidamos, hermanos amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vemos cómo en estos 4 versículos el apóstol San Pablo nos da una cátedra chiquita, pero cátedra al fin, donde nos muestra las 3 virtudes teologales y habla de las buenas obras. Por ejemplo, aquí en el versículo 3 dice, acordaos delante del Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe, o sea, de las obras, las buenas obras, pues las obras de vuestra fe. Entonces, y que de una vez está mencionando la fe, que es una virtud teologal, de los trabajos de vuestra caridad, que la caridad es otra virtud teologal, y de la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, se nos imprime indeleblemente la fe, la esperanza y la caridad, que son las 3 virtudes teologales que todos los bautizados tenemos. Que estas 3 virtudes no las debemos perder, no las debemos perder. Muy bien, adelante, hermano Polito, el versículo 5. Y bienvenida, hermana Sofibela. Dios me la bendiga. En el evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo dejándoles plena convicción, y tampoco han olvidado cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. Muy bien, gracias, hermano Polito. Entonces vemos pues que San Pablo nos está diciendo de que aparte de que les predicaron el evangelio, no solo con palabras, sino que también dice que con milagros, dones,
Entonces muchos dicen, ¿verdad? Allá afuera, no, que los santos no hacen milagros, y de hecho hay muchos católicos pues que se han dejado corromper por las sectas, entonces dicen, no, pues que los santos no hacen milagros. Entonces obviamente los santos sí hacen milagros, pero no les viene el poder de ellos, les viene de Dios, ¿verdad? Cristo Jesús se los dio. He aquí que os he dado poder. Dice, ¿poder para qué? Poder para expulsar demonios y para curar toda clase de dolencias y enfermedades, dice Jesucristo en el capítulo 10 de San Mateo, versículo 1. Hermano Gabriel Bocardo, me lee Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 15, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 15. Hermano Ojitos Verdes, bendiciones, hermano. Mande invitación para, bueno, aquí se la mandé yo, para que suba. Segundo Corintios, dice, hermano. Llegue pues, del 12 Adelante, al hermano. 15. Sí, del 12 al 15. Llegue pues a Troade para predicar el evangelio de Cristo, pero aún cuando se me había abierto una gran puerta para anunciar al Señor, mi espíritu no tuvo punto de reposo, pues no encontré a Tito, mi hermano. Así que me despedí de ellos y salí para Macedonia. Gracias sean dadas a Dios, que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo y difunde por todas partes a través de nosotros el olor de su conocimiento. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo, que se expande entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor de muerte, que mata; para los otros, olor de vida, que vivifica. Muy bien. Gracias, hermano Gabriel Bocardo. Dios me lo bendiga. Entonces vemos pues como aquí San Pablo está diciendo desde Corinto que se fue a Troade y después a Macedonia, donde está Tesalónica, ¿verdad? Tesalónica pues es la capital de Macedonia. Macedonia pues se podría decir que era en aquel entonces como un país, y su capital era Tesalónica. Bienvenido, hermano Ojitos Verdes, Dios me lo bendiga. Gracias, hermano de Cristo, guerrero de Cristo. Amén, amén. Gracias. Hermana, me lee del 6 al 8. Hermana Belki. Y después usted, hermano Ojitos Verdes, me va a leer del 9 al 10. ¿Qué libro? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, me va a leer del 9 al 10, pero después de que la hermana Belki me lea del 6 al 8. Adelante, hermana Belkis. Primera de Tesalonicenses, hermano. Sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 8. 6 al 8. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros, y el mismo Señor, cuando al recibir la palabra probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. De este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. De hecho, a partir de ustedes, la palabra del Señor se difundió en Macedonia y Acaya, y más allá aún, su fe en Dios se comenta en tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos bien importante, ¿verdad? Los de Tesalónica, o sea, los de Macedonia, especialmente los de la capital, que eran los tesalonicenses, fueron, bienvenido hermano, buenas noches, fueron un modelo, fueron un ejemplo, así como también ellos imitaron a San Pablo, dice, por eso que dice el versículo 6, dice, vosotros de vuestra parte os hicisteis imitadores nuestros, o sea, los de Tesalónica imitaron a San Pablo y a los apóstoles. Bienvenido Elías y bienvenido Tadeo.
fueron estos de Tesalónica, imitaron a los santos, a los apóstoles. Por eso es que en nuestra Santa Madre Iglesia Católica siempre usted va a ver al nomás entrar imágenes de santos. No porque pensemos que sean dioses, como dicen los mentirosos de los sectarios. No, es para que los veamos como modelos de fe, para que imitemos su fe, como aquí lo está diciendo San Pablo claramente. Dice, vosotros por vuestra parte os hicisteis imitadores nuestros, dice, recibiendo la palabra de Dios en medio de muchas tribulaciones, y recibieron esa palabra con gozo del Espíritu Santo. De suerte que habéis servido vosotros de modelo. O sea, vemos que ya no es solamente San Pablo y los apóstoles modelo, sino que también ellos. Ellos también pasan a servir modelos. ¿Para quién? Dice, para toda Macedonia y para los de Acaya y para otros lugares a los cuales la palabra de Dios se ha extendido por medio de ellos, por medio de los de Tesalónica. Como en cierta ocasión me decía el padre Ronnie a mí, ¿verdad? Mira, hermano, dijo, a lo mejor muchos no quieren ir a tu clase porque a lo mejor, pues, no sé, no les simpatiza o predicas muy fuerte y pues no le gusta, pero tú sigue enseñando, esos poquitos que van a aprender y ellos van a ir a enseñar a otros, de manera que la enseñanza que tú estás dando no solamente va a quedar aquí en la parroquia, sino que va a ir a otros lugares. Y bendito sea Dios, así es, porque yo sé que ustedes en el camino, en el trabajo, platican con otras personas acerca de las maravillas de Dios, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios, y por lo tanto la palabra de Dios se difunde, así como San Pablo hacía, ¿verdad? San Pablo, los judíos no lo querían, lo dieron por muerto, lo querían matar, lo apedrearon, le dieron con varas, etcétera, etcétera, y tuvo que huir de Tesalónica, porque ahí en Tesalónica le hicieron un tumulto y lo garrotearon con varas. Lo agarraron a varazos, entonces y tuvo que ir a Berea y después a Atenas y después a Corinto. Y desde Corinto pues él ya les escribe, ¿verdad? Les escribe con gran ternura, porque quería mucho a los de Tesalónica, pero pues que los judíos andaban persiguiendo a los apóstoles para hacerles la vida imposible, o para darles muerte, así como mataron a nuestro Señor Jesucristo, que más adelante lo va a decir San Pablo, ¿verdad? Muy bien, adelante mi estimado hermano Ojitos Verdes, del 9 al 10, por favor. Tesalonicenses. Sí, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Capítulo 1. Antiguo. Sí. Pablo, Silvano, Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el... Está leyendo el versículo 1, hermano. Sí. Va a ser el versículo 9 y versículo 10 nomás. Versículo 9. Ya. 9 y 10, porque la hermana acaba de leer del 6 al 8. Entonces usted Ya. le toca ya del 9 al 10. Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a vosotros y como inconvenientes a Dios, tras haber abandonado los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir a los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la cólera venidera. Y que nos salva de la cólera venidera. Sí, y que nos salva de la cola y que nos salva de la cólera venidera. Aquí tengo cólera. Sí, cólera, sí, quiere decir del enojo de Dios o de la ira de Dios o del castigo de Dios. Esa palabra de la cólera venidera significa del castigo que Dios va a mandar, ¿verdad? Jesucristo nos salva de ese castigo. ¿A quiénes? A los que hemos creído. Pero aquellos que se resisten a creer, que calumnian la fe de la Iglesia Católica, calumnian y critican a los santos, a la Virgen María, les espera un castigo del cielo, un castigo de Dios Padre. Porque Dios no dejará sin castigo al que haga mal uso de su nombre, y no solamente el de su nombre, sino que también el de sus santos. Y para eso deben ustedes leer el Catecismo de la Iglesia Católica en la parte donde habla del segundo mandamiento de la ley de Dios, que el hacer uso del nombre de Dios. A ver, déjenme ver si lo encuentro. A ver. Aquí está, mire. Tomar el nombre del Señor en vano, 2150.
El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar, gracias Tadeo, es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Dice 2151, la reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios como Creador y Señor. Es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Por eso es que no se debe invocar el nombre de Dios vanamente. Vamos a leer el 2154 también, 2154. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se opone al juramento cuando éste se hace por causa grave y justa. Por ejemplo, ante un tribunal, el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo sugiere injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles y legítimas, puede ser rehusado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de la persona y a la comunión de la iglesia. O sea, cuando son fines, cuando nos exigen a nosotros, una autoridad ilegítima, hacer un juramento contrarios a la dignidad de la persona o la comunión de la iglesia, entonces no debemos jurar. El nombre cristiano. El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. El nombre de bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Procuren los padres y padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Bueno, ya si ustedes siguen leyendo, dice de que también el hablar mal de un santo es también faltar al segundo mandamiento de la ley de Dios, de no pronunciar el nombre del Señor Dios en vano, puesto pues que los santos pues están bautizados en el nombre de Dios y por lo tanto mencionar a un santo para hacer un chiste es pecar contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. Muy bien, dígame hermana. Aquí en la Biblia latinoamericana dice en el 9 que leyó el hermano, todos hablan del impacto de nuestra visita. ¿Habla de nosotros o de nosotros? De San Pablo, el impacto de la visita de San Pablo que él hizo. Ya. Porque él lo fue a visitar y cuando lo fue a visitar, pues los judíos se confabularon contra él y le pegaron con varas a él y a Silas y lo metieron preso también. Muy bien, y también pues ya más adelante en el capítulo 2 vamos a ver que también se va a referir a nosotros, puesto que Cristo mismo dice, así como a mí me han perseguido, os perseguirán a ustedes. Y ahí van en cuenta los apóstoles y también nosotros. Por eso que de repente nosotros podemos padecer alguna persecución y cuando padezcamos esa persecución, ya sea de calumnias y de malas habladas, no nos debemos, desanimar, sino que al contrario, hay que seguir más firmes en el Señor. Muy bien, capítulo 2, versículos del
1 me va a leer, hermano, del 1 al 2 me va a leer, hermano, Carlos Rayas. Del 1 al 2. Bien saben, hermanos, que esta visita nuestra no fue en vano. Acabábamos de ser muy mal tratados e insultados en Filipos, pero no nos atrevimos a anunciarles el mensaje de Dios en medio de fuerte oposición, confiados en nuestro Dios. Ahí quedó en el 2. Confiados en nuestro Dios. ¿Ahí quedó? Confiados en nuestro Dios, sí. Ok, muy bien, gracias. Entonces vemos pues cómo él está diciendo, pues que él, pese a los maltratos, pese a que fueron enfrentados y azotados con vara, nos dice, déjenme se los pongo aquí, a ver, déjenme, vamos a hacer chiquito esto, dice, el hecho es que vosotros, hermanos míos, sabéis bien cómo nuestra llegada a vuestra ciudad no fue en vano y sin fruto, sino que habiendo sido antes maltratados y afrentados o azotados con varas, como no ignoráis, en Filipo, puesta en nuestro Dios la confianza, pasamos animosamente a predicaros el Evangelio de Dios en medio de muchos obstáculos. Entonces vamos a ver ahora cuáles fueron esos obstáculos, dónde es que aparece eso, porque aquí nomás aparece mencionado, pero vamos a ver dónde es que está. Primeramente vamos a buscar Hechos 16 del 19 al 23. ¿Me lo busca, hermano Ojitos Verdes? ¿Qué número? Hechos 16 del 19 al 23. Y usted, hermano Gabriel Bocardo, me lee ese mismo Hechos 16, versículos del 37 al 39. ¿Qué versículo es, perdón, hermano? Hechos, capítulo 16, versículos del 19 al 23. Al tiro, y sí. Hechos, capítulo 16. 16. Sí, capítulo 16, versículos del 19 al 23. 19, ya, aquí lo encontré. Ok, adelante, hermano. Al ver sus amos que se habían ido, perdón, estoy leyendo aquí, ya. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendiendo a Pablo y a Silas, y los arrestaron hasta el agora entre los magistrados. Los presentaron a los pastores y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican una costumbre que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos. Los prestores lo hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarle con varas. Después de haberle dado muchos azotes, le echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que lo guardase con todo cuidado. Muy bien. Gracias, hermano. Hermano Gabriel Bocardo, me lee del 37 al 39. Ahí está, donde fueron Pablo y Silas azotados. Fueron en Filipo, pues que era una ciudad romana, como muy bien dice allí, que se enojaron, pues, porque Pablo pues, andaba predicando la palabra de Dios y aparte de eso, pues, exorcizó a una bruja, ¿verdad? Una bruja que los andaba molestando. San Pablo, en nombre de Jesucristo, le ordenó que saliera ese espíritu pitonizo que ella tenía, ¿verdad?
Pero bien, adelante, hermano Gabriel Bocardo, del 37 al 39, de ese mismo capítulo, capítulo 16. Pero Pablo contestó, resulta que nos han azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos. Continúe. Hasta el 39. Pretenden ahora sacarnos de aquí a escondidas, ni hablar, que vengan ellos a sacarnos. Los lictores transmitieron estas palabras a los pretores, pero se asustaron al oír que eran romanos. Fueron entonces donde ellos y les rogaron que salieran de la ciudad. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vemos pues que San Pablo fue a predicar, te alabamos, Señor. San Pablo fue a predicar con Silas, ¿verdad? A Filipo, que era una ciudad romana, esa ciudad pues era idólatra, pero San Pablo con su predicación muchos se convierten, como dice aquí el capítulo 1, versículo 9, de lo que es la primera de Tesalonicenses, dice: porque los mismos fieles publican el suceso que tuvo nuestra entrada entre vosotros y cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos por servir al Dios vivo y verdadero. O sea, la predicación de San Pablo tuvo sufrimiento porque fue azotado, le pegaron con vara y todo eso y lo metieron preso. Pero ese sufrimiento que tuvo, pues obtuvo frutos, que fue la conversión de estos romanos de Filipo, y pues eso, pues obviamente es ganancia, ¿verdad? Ganancia para la iglesia y para el reino de Dios. Muy bien, ahora el versículo, quiero ver a quién le toca, la hermana Belki, me lee Hechos 17, del 5 al 7. Hechos 17, del 5 al 7. Llenos de envidia, los judíos reclutaron algunos maleantes del arroyo y promovieron un alboroto y perturbaron el orden de la ciudad. Luego se presentaron en casa de Jasón con la intención de hacer comparecer a Pablo y a Silas ante la asamblea del pueblo. Muy bien, gracias, hermana. ¿Ya lo terminó? No, bueno, ¿El 7 sí. o Van el 6. Continúe, hermana, perdone. hasta el 6? Hasta el 7. Ajá. Al no encontrarlos, arrestaron a Jasón y algunos hermanos a la presencia de los magistrados y gritaron: estos que han revolucionado al mundo se han presentado también aquí. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos estos afirman que hay otro rey llamado Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vamos a ver quién era este Jasón. Este Jasón vivía en Filipo, que era una ciudad romana, y que este Jasón era judío, pero también era romano, también tenía la ciudadanía romana. Y vamos a ver que era también familiar de San Pablo. Vamos a leer, hermano Polito, me busca Romanos 16:21, por favor. Romanos 16:21. Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y pasamos por alto los nombres de estas personas y no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son, mas sin embargo, la misma Biblia nos va dando respuesta, ¿verdad? En otros escritos del mismo apóstol San Pablo. Adelante, hermano Polito. Romanos 16:21. Carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 21. Timoteo, que estaba conmigo, les manda saludos, y también Lucio, Jasón y sus Sosípatro. parientes míos. Parientes míos, ahí está. Entonces vemos que Jasón, Lucio, Jasón y Sosípatro eran parientes ¿de quién? De San Pablo.
Eran parientes de San Pablo y tenían la ciudadanía romana, al igual que la tenía el apóstol San Pablo, que claramente dijo allí: ¿por qué nos azotan? Nosotros somos ciudadanos romanos. Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Los sectarios herejes dicen ellos: no, que ninguno de los apóstoles fue romano. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que sí. Nos está diciendo que sí. Por eso es que la iglesia de Cristo es romana. Porque a los judíos se les predicó, pero los judíos fueron los principales opositores de la iglesia naciente de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, por eso es que San Pablo decidió irse a predicar mejor a Roma. Muy bien. Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, sí. No lo aceptan a Jesús. Así es. Versículos del 3 al 6, hermano Anthony. Del 3 al 6 del capítulo 2 capítulo 2 de Tesalonicenses. Sí. Les dijimos verdades, no teníamos propósitos sucios y no hubo engaño. No, acreditados por Dios mismo, que nos ha confiado su evangelio. Nuestra predicación procura agradar no a los hombres, sino a Dios, que penetra los corazones. Nunca los halagamos con palabras bonitas, como ustedes saben, ni tampoco buscamos dinero. Dios es testigo. Tampoco buscamos que la gente nos rindiera honores, fueran ustedes u otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vemos cómo en el versículo 3 dice: porque no os hemos predicado ninguna doctrina de error, ni de inmundicia, ni con el designio de engañarlos, o sea, ni con el deseo o designio de engañarlos. ¿Por qué es que está diciendo eso San Pablo? Porque en esa época se habían introducido los herejes Simón el Mago y Cerinto, dos personas que andaban engañando y confundiendo al pueblo y diciendo que eran superapóstoles. Es más, este tal Simón el Mago, él mismo decía que él era el Espíritu Santo. Y tenía a dos mujerzuelas que a una la hacía pasar por el Padre y a otro la hacía pasar por el Espíritu Santo. Por el Hijo, a dos de esas mujeres. Entonces, y Cerinto pues era un seguidor de este Simón el Mago y también andaba enseñando herejías. Y por eso es que San Pablo dice, porque no os hemos predicado ninguna doctrina de error, ni de ninguna inmundicia, ni con el designio o el deseo de querer engañarlos. Entonces, me buscas, Tadeo, 1 Corintios 1:17, y tú, Elías, me buscas Gálatas 1:10. 1 Corintios 1:17. Primera de Corintios, ahí está después de la carta a los romanos, nomás ahí donde estabas leyendo, te vas más para atrásito. Estabas leyendo los tesalonicenses, te vas 1, 2, 3, 4, como unas 6 cartas para atrás. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Ok, adelante, Tadeo. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la salvación, y no con alarde de sabiduría, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. Muy bien, gracias. Ahora, tú, Elías, Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Sí. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, yo no sería un siervo de Cristo. Ok, gracias. Entonces vemos cómo San Pablo pues no buscaba la aprobación de los hombres, sino que él buscaba la aprobación de Dios. Él lo que quería es agradar a Dios, aunque a los hombres no lo agradaban, y por eso es que él sufría azotes, sufría encarcelamiento, ¿verdad? Por predicar la palabra de Dios. Muy bien, hermano Polito, me lee el capítulo 2 de la primera de Tesalonicenses, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8.
¿Se le perdió? No, pues búsquelo. Un saludo a los hermanos que están con nosotros, Santo Padre Pío, Belkis Suazo, Ojitos Verdes, el hermano Gabriel Bocardo, la hermana Lorena Hernández y la hermana Arcelia Ramírez. Dios me los bendiga. A pesar de que como apóstoles de Cristo hubiéramos podido serles gravosos, por el contrario, nos hicimos pequeños entre ustedes, imitando a la madre que da calor a sus hijos. Y era tal nuestra preocupación por ustedes que estábamos dispuestos a darles no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida. Tan queridos habían llegado a ser para nosotros. Muy bien, gracias hermano. Muy bien, vemos cómo el apóstol San Pablo le había tomado gran aprecio a esta comunidad de Tesalónica, ¿verdad? Donde él sufrió mucho, pero le había tomado mucho cariño porque esta gente que antes era idólatra, porque muchos dicen, no, es que los romanos eran idólatras. Sí, sí es cierto, no lo negamos, eran idólatras, porque no conocían de Dios, no conocían de Cristo. Pues esa fue la misión de los apóstoles, irles a anunciar la palabra de Dios y convertirlos, y los convirtieron. Y por eso es que salieron de esa idolatría, y por eso San Pablo les escribe con entrañas de amor, y dice, han sido tan queridos para nosotros. ¿Por qué? Porque se convirtieron y no solamente se convirtieron, sino que también fueron a predicar a otros, ¿verdad? Como San Pablo mismo lo menciona, que en toda Macedonia y en Acaya, ¿verdad? Fueron ellos a predicar. Entonces, muy bien. Entonces, por eso San Pablo viene y él imita a Jesucristo, haciéndose manso con ellos, haciéndose cariñoso con ellos, haciéndose humilde con ellos, haciéndose el servidor de ellos, haciéndose el más pequeño, como Jesucristo lo mandó. Vamos a buscar, hermano... a ver, ¿a quién le toca leer? Parece que ha leído el hermano Ojitos Verdes. A ver, me busca, hermano Ojitos Verdes, me busca San Mateo, capítulo 20, versículos del 26 al 28. Hermano Gabriel Bocardo, usted me busca San Marcos 10, del 43 al 45. Y hermana Belki me busca San Lucas, capítulo 22, versículos del 26 al 29. Y hermano Carlos Rayas, usted me busca San Juan capítulo 13, versículos del 12 al 15. Así en ese orden que se los di, me van leyendo. Muy bien, hermano Ojitos Verdes, me lee San Mateo 20 del 26 al 28. San Mateo. Dice, no hay problema, hermano, Ojitos Verdes, no se preocupe. Si que puede quedar ahí, no puede quedarse oyendo, no le hace, no es necesario que se baje. Entonces me busca usted, hermano, Anthony, me lee el que le di al hermano Ojitos Verdes, me lee San Mateo 20 del 26 al 28. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir, y dar su vida como rescate para muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús, que es el Evangelio. Sí, muy bien. Gracias, hermano Anthony. Hermano Gabriel Bocardo, usted San Marcos, capítulo 10, versículos del 43 al 45. Dice, pero no ha de ser así entre vosotros, pues el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre... Continúe. Que tampoco el Hijo del Hombre
ha venido a servir, sino no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Muy bien, gracias hermano Gabriel Carlos. Le toca a la hermana Belki. Hermana Belki, me lee San Lucas 22, del 26 al 29. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. Porque, ¿por qué? ¿Quién es más importante, el que está a la mesa? ¿Está a la mesa? ¿O el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto, y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo, compartiendo mis pruebas. Por eso les doy el reino, como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Sí. Muy bien, entonces vemos qué importante lo que dice Jesucristo. Jesucristo nos está diciendo de que nosotros, pues, así como Él, que era el amo y Señor, y que Él estaba a la mesa y que Él debía ser servido, mas sin embargo Él no estaba siendo servido, sino que Él estaba como el servidor. Y nos pide a nosotros que también hagamos lo mismo. Debemos ser servidores. Si nosotros hacemos eso, Jesucristo nos va a dar ¿qué? El reino. Nos va a dar el reino, que de hecho ya se lo dio, y así como Dios se lo dio a él y lo hizo rey, así también Jesucristo va a ser de nosotros reyes, y por eso es de que los sacerdotes son reyes. Como lo dice Apocalipsis 1.10. Apocalipsis 1.10 dice el apóstol San Juan, y ha hecho de nosotros un reino y una raza de sacerdotes. Entonces, cuando dice un reino y una raza de sacerdotes, en otras versiones dice, y ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes, dice otra. Entonces, el reino de Cristo es la iglesia. Cristo por eso vino a fundar una iglesia. Esa era la misión que él traía. Venir y fundar una iglesia, ¿para qué? Para que el sacramento de salvación que él había dejado continuara siendo perpetuado por esta iglesia que él dejó por medio de los ministros, que son los sacerdotes, los obispos. Por eso es que él dejó una iglesia. De manera que quien ataca a la iglesia, ataca a Cristo. Porque la iglesia, como ya leímos en la carta a los Colosenses de la vez pasada, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Lo dice la carta a los Efesios y lo dice la carta a los Colosenses. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el que ataque la iglesia está atacando ese cuerpo de Cristo. Está atacando el cuerpo de Cristo, y vemos que la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, sino que también la Eucaristía. Entonces la Eucaristía, y resulta que los sectarios también atacan eso. O sea, ¿quién le aplaudirá a los sectarios cuando atacan la iglesia y la Eucaristía? Obviamente Dios no es. Cristo tampoco, ni los santos tampoco, ni los ángeles tampoco. ¿Quién creen ustedes que les ha de aplaudir cuando ellos están atacando a la iglesia y la Eucaristía? Obviamente el demonio. Obviamente Satanás les aplaude. Por lo tanto, los sectarios no son de Dios. No son de Dios, aunque me duela a mí el decirlo, porque tengo alguna familia que son sectarios, pero no son de Dios. Entonces, a lo mejor dentro de esos sectarios hay alguno que quiere regresar a la iglesia, quiere hacerse católico, pero que le da miedo y le da pena. Entonces, ese sí es de Dios, pero todavía no lo sabe. Entonces, y se va a dar cuenta que es de Dios cuando dé ese paso y se acerque a esta iglesia que Cristo Jesús fundó. La iglesia los espera con los brazos abiertos. Por eso la iglesia no le cierra las puertas a nadie. Por muy hereje que sea, la iglesia no le cierra las puertas a nadie. Las puertas de la iglesia siempre están abiertas para todo el que quiera llegar. Pero lastimosamente no todos llegan. Como igual aquí en los estudios. Estos estudios son para todos. ¿Cuántos hay en la parroquia? Hay más de 10,000 personas, más de 15,000 personas o 25,000 personas parece que hay. Pero ¿cuántos vienen aquí? Mira, hay 3, 5 personas hay, 6 conmigo. Entonces, cuando deberían ser más las que estuvieran aquí, pero no a toda la gente le gusta la formación. Mucha gente... Sí, dígame. El estadio del juego está lleno. Se puso a reventar y hasta faltaron a trabajar.
35,000 personas. 35,000 personas había en el Super El Bowl. boleto es $125,000. Y pagando $125 o ¿ciento qué? Sí, $125,000 era el boleto más caro. Porque En ya no había $125,000 por un boleto, nomás pudiera ver a unos locos corriendo con una pelota. Antes de salirnos del tema, con los hermanos separados, ¿verdad? Ajá. Habrá alguien, porque a lo mejor muchos no lo hacen de mala fe o no son malos, Exacto, lo sí. hacen por ignorancia, pero ellos tendrán salvación eterna. Sí, 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 tienen salvación si se arrepienten Pero y, aunque no comulguen. bueno, van a tener que pasar por un sufrimiento si se mueren y no se hacen católicos, ¿verdad? Van a tener que pasar por un sufrimiento que va a ser el purgatorio, o sea, van a sufrir llamas, pero no van a ser llamas de condenación, sino que van a ser llamas de purificación, o sea, van a ser castigados, van a ser atormentados, pero no como un tormento eterno, ¿verdad? Que es el infierno, sino que el tormento de la purificación. Porque ya ves que Juan 6:50 en adelante, Ajá. dice que este es mi cuerpo y mi sangre, y el que no coma mi carne, no haga mi sangre, no vivirá de vida eterna. Ujú. Entonces ellos no hacen eso, aunque lo hagan. Los pastores no tienen la autoridad. No para- tiene, para exacto, hacer eso. lo de ellos es inválido. Entonces esa es mi Su pregunta. sí. Sí, bueno, aquellos pues que se vuelven heresiarcas, por ejemplo, los heresiarcas, ¿quiénes son los heresiarcas? Los heresiarcas son aquellos herejes que enseñan herejías y que hacen que otras personas más enseñen herejías. En este caso, los heresiarcas serían los pastores. Los pastores, pues, si ellos de plano no se arrepienten, ellos sí van a tener condenación. ¿Por qué? Porque están engañando a mucha gente. Y esa gente que es engañada, como usted muy bien dice, pues que no lo hacen con el afán de querer engañar a otros, sino que lo hacen por ignorancia, ¿verdad? Entonces el Señor puede tener misericordia de ellos. Como Jesús dijo en la cruz, ¿verdad? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando alguien no sabe lo que hace, entonces puede tener misericordia de Dios. Pero cuando alguien sí sabe, pues como los pastores que sí saben, yo le digo, pues yo una vez platicando con un pastor de la Prensa de Paz, él me neciaba que la iglesia de él era la iglesia verdadera, pero cuando yo le mostré en la Biblia que la iglesia de él no es la verdadera, sino que es la iglesia católica, porque yo le dije, ustedes no tienen obispos, no tienen sacerdotes, nomás tienen pastores y diáconos, pero no tienen ni obispos ni sacerdotes. Entonces, ¿cómo es que es la iglesia? Ni papa. Entonces, ¿cómo es que la iglesia de ustedes es la iglesia de Cristo? Y entonces ya cuando les mostré yo que en la Biblia hablaba de presbíteros, de obispos, de diáconos, y también hablaba de pontífices o sumos sacerdotes, entonces ya él dijo, no, yo sé que la iglesia católica es la iglesia que Cristo Jesús fundó, pero yo de aquí vivo, de aquí como, y de aquí no me saca nadie. Entonces él sabe la verdad, pero no la quiere aceptar y está confundiendo a otros, pese a que conoce la verdad, pese a que sabe que la iglesia católica es la única que nuestro Señor Jesucristo dejó, él se está beneficiando, está obteniendo una ganancia mala vida, o sea, es decir, está teniendo amor al dinero, está teniendo codicia. Entonces, ¿y qué dice San Pablo? San Pablo en Colosenses 5:5 parece que es, o 3:5, no me recuerdo, dice que el amor al dinero es idolatría, y eso dice que tienen amor al dinero no entrarán al reino de los cielos, dice San Pablo. Entonces, pues ellos solo se están buscando la condenación. También es pecado como jalar, si ya saben que no es lo correcto, también es pecado que traten de jalarse personas. Sí, sí es pecado, porque a eso se le llama proselitismo. El proselitismo es pecado. Así es, hermano. El proselitismo es pecado. Muy bien, aquí, hermano Polito, le toca su lectura. No me dio. Sí, le di. ¿A usted le toca? ¿San Juan? San Juan. Oh, ok, adelante, hermano. Al 15. Ok, adelante, hermano. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿cómo pretenden
lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deberán lavarse los pies a unos a otros. Yo les he dado el ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Muy bien, gracias hermano. Entonces vemos cómo San Pablo digo Jesucristo, aquí está hablando, que de hecho ya hace bastante, hace como unos, el año pasado, hablando yo sobre la carta a los Gálatas, vino un hermano que habló sobre esto mismo, que decía que Jesús dijo, yo os he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo, pero él lo estaba refiriendo a que debíamos seguir la ley de Moisés. Y que no debíamos andar enseñando como enseñaba San Pablo, cuando Jesucristo no habló sobre eso. Jesucristo aquí claramente está hablando de que Él os ha dado ejemplo, nos ha dado ejemplo, pero en humildad, en servidumbre, o sea que nosotros sirvamos a los demás, o sea en misericordia, en eso nos ha dado ejemplo, para que nosotros obremos de esta manera, que nos mostremos nosotros no agrandados, sino que nos mostremos como servidores, porque Jesucristo fue servidor. Él mismo le preguntó a los judíos, ¿por cuál de todas las obras buenas que he hecho me quieren matar? Jesucristo vino a hacer muchas obras buenas, muchas obras de misericordia, obras de amor, y eso nos pide a nosotros que hagamos. Que por eso es que dice que cuando Él venga, dice, no va a andar preguntando a ver de qué nación fuiste, no, Él va a decir, vengan a mí benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino de los cielos preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y fuiste a visitarme. Y esto le preguntarán, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, enfermo y en la cárcel y hicimos todo eso contigo? Y Él les dirá, cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños que mí, lo hicieron conmigo. Dice, y irán estos, dice, a la vida eterna. ¿Por qué? Porque obraron bien, hicieron obras de misericordia. Y en cambio al rico Apulón, por no haber ayudado a Lázaro, por eso se condenó, por no haber actuado con misericordia. Entonces las buenas obras salvan, así como las malas obras, las malas acciones condenan. El rico se condenó por omisión. Él tuvo la oportunidad de hacer una buena obra, pero la omitió, no quiso hacerla. Tenía a Lázaro que estaba a la puerta de su casa, deseando comer de las migajas que caían de los banquetes que él se daba, y no tuvo misericordia de él. Y por esa causa, el rico Apulón se condenó, fue a parar al infierno, nos dice la Sagrada Escritura. Y estando en el infierno, clamaba ¿a quién? Aquel que despreció, clamaba a Lázaro y clamaba también a un hombre santo. Muchos dicen, no se puede clamar a los santos. Sí se puede. Jesucristo nos da el ejemplo, donde él gritaba desde el infierno, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Dice que clamaba. ¿Qué es eso? Un clamor es una oración. Él estaba haciendo una oración a un hombre santo, que era Abraham, pero no fue escuchado. ¿Por qué? Porque ya estaba en el infierno. Y el peor castigo para un condenado, para alguien que está en el infierno, es que aunque sus ruegos, sus clamores, sus súplicas se oyen, sus oraciones se oyen, pero no se le da consuelo, porque ese es su castigo, porque tuvo oportunidad de salvarse y no la aprovechó. ¿Cómo se iba a salvar? Siendo misericordioso, haciendo obras de misericordia, dando de comer al hambriento, que en este caso era Lázaro el pobre, pero no le dio, y por eso se condenó. Es como la mitad de las obras de caridad es como la mitad del camino hacia Dios, y la otra mitad es las obras de misericordia espirituales. Porque están las corporales, yo ahorita nomás he hablado de las corporales, que son eso, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo, etcétera, etcétera, visitar al encarcelado, son obras de misericordia corporales. Pero también están las obras de misericordia espirituales, que son enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, rezar por los vivos y los difuntos, etcétera, etcétera. Entonces, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahorita estamos haciendo una obra de misericordia espiritual, que es enseñar. Debemos enseñar a todos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, al que se nos ponga enfrente, aunque nos hagan burla, aunque nos digan, ya aburres tú solo hablando de Dios. A mí me han dicho en el trabajo eso, ya me aburriste tú solo de Dios, ¿quieres hablar? Es porque el corazón, la boca habla de lo que hay en el corazón. Entonces, si usted en su corazón hay degenere, vulgaridad, pues eso va a hablar. Pero si en corazón habita Dios, va a hablar de Dios.
Va a hablar de Dios, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dígame, hermano. Que no debemos de avergonzarnos de hablar de Dios donde andemos, porque también dice bíblicamente, si tú te avergonzaste de mí, yo también te negaré cuando esté en el reino. Exacto. Entonces uno debe decir la fe que uno Tiene del corazón. sí, Ujú. sí, lo poquito que uno aprende, porque nunca va a ser bastante para aprender todo. A lo poquito que uno sabe, pues transmitirlo a los demás, a los que los quieran escuchar, porque hay muchos que no te quieren escuchar. Sí, muchos no quieren, le sacan la vuelta. No, muchos no hay ni cómo entrarle. Ujú. No, y si te escuchan, se niegan a saber, Sí, ¿verdad? Les dices y no, así no es. Y como hay muchos, ¿cómo se llama? Iglesias que no son católicas. Sí, muy cierto. Muy bien, me lee, hermano Anthony, Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Del 9 al 12. Y usted, hermano Polito, me va a leer Hechos 18, del 3 al 6. Hechos 18, del 3 al 6. Hechos 18 del 3 al 6 usted, y usted capítulo 2 de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses del 9 al 12. Adelante. Okay. Sí. Ahí va. Recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas mientras les predicábamos el Evangelio de Dios. Trabajábamos noche y día para no ser una carga para ninguno. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue irreprochable, buena y correcta. Palabra de Dios. ¿Hasta el 12? Al 12. Sí. Fue irreprochable, buena y correcta. A cada uno los seguimos como un padre a su hijo. Los animábamos y los urgíamos a que llevasen una vida digna del Dios que los ha llamado a su propio reino y gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, gracias. Hermano Polito. Pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados los pueblos estaban discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Y al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sucedió el polvo de sus vestidos mientras les decían: nada tengo, ya te ve con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vemos cómo San Pablo dice que discutía con los judíos, dice ahí en el versículo 4, pero él trabajaba. San Pablo trabajaba para no ser una carga para las personas que les predicaba, pero aparte de trabajar también predicaba la palabra de Dios. Trabajaba de día y predicaba de noche, ¿verdad? Generalmente como se hace aquí, ¿verdad? Vemos como uno en el día pues anda trabajando y en las noches uno viene aquí a enseñar, ¿verdad? Entonces San Pablo hacía eso y no era una carga para nadie. Entonces hay muchos pues que quieren vivir a costa de la palabra de Dios. Entonces eso ya lo he dicho yo en muchas ocasiones, o son malos obreros, malos trabajadores, son falsos hermanos, falsos cristianos.
Entonces, y yo en muchas ocasiones me he quedado sin trabajo, he pasado hasta 3, 6 meses o hasta más tiempo sin trabajo y a nadie le han dado pidiendo un 5, pese a que he pasado necesidad, pero no ando pidiendo dinero. Pero hay muchos que por las redes sociales son unos sinvergüenzas que andan pidiendo dinero y estafan a muchas personas, no tienen nada, pero dicen ellos que están enfermos. Entonces, cuando realmente no lo están, ¿verdad? O inventan que se les murió un familiar, cuando no se les ha muerto nadie. Entonces, son unos estafadores. O como los pastores, pues, que ya ves cómo piden que quieren para el carro, que quieren para el yate, hay un pastor que dijo que Dios le reveló que quería 3 iPhone, dijo. Uno para él, uno para su señora y uno para su mamá. Para él poder predicar la palabra de Dios con un buen teléfono, o como el que agarraron aquí en El Salvador, el que se hacía llamar el apóstol Chavo, que era de Honduras, pues pidió una Toyota Prado y un celular iPhone de los más nuevos, y se lo dieron. Yo no sé cómo es que hay gente tan boba que les cree a esa gente cuando la misma esposa de él dijo que él no era nada. No, él no es nada, nunca ha sido nada, dijo él, anda engañando a la gente y le dijeron, y si no es nada, ¿por qué habla de Dios y se ha puesto apóstol? No, pues él quiso ponerse así, dijo. Él se puso apóstol, el apóstol Chavo, pero no es apóstol, dice, no, es un inconverso, siempre ha sido infiel conmigo, tiene más de 7 años de serme infiel o más, dijo. Eso habla de segunda de Tesalonicenses, Ujú. que hará milagros y prodigios para que crean que viene de parte de Dios cuando viene de parte del diablo. Ujú. El 2:11, ¿verdad? Creo que está. Sí. Segunda de Tesalonicenses. Sí, así es. Y ese lo retrata bien bonito a los pastores en esos capítulos, en esos versículos. Si quieres los leo, sí. A ver, léalo pues, pero mientras lo busca, hermano Gabriel Bocardo, usted después me va a leer 1 Corintios 4, del 11 al 13. Y usted, hermana Belkis, me va a leer 2 Corintios capítulo 11, versículos del 24 al 27. Y usted, hermano Polito, me va a leer 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 7 al 9. Muy bien, adelante, hermano Anthony. 2 Tesalonicenses 2 capítulo 2. Sí. Tesalonicenses 3, 7 al 9. Dice, pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a leer desde el 1. No, léalo desde el 7 al 11. La fuerza, Sí. dice, la fuerza antirreligiosa ya está orando secretamente. La fuerza antirreligiosa ya está orando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse sin ley, ¿quién es sin ley? El pastor. Exacto. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Ahí está. Así es, gracias, hermano. Muy bien. ¿A quién le toca? El hermano Gabriel Bocardo. Primera de Corintios, capítulo 4. Del 24 al 27. ¿Del 11 cuál me dijo? Primera de 24. Corintios, capítulo 4, versículo del 11 al 13. A 11 al 13, ok. Sí. Dice, hasta ahora venimos pasando hambre, sed y desnudez. Somos abofeteados y andamos de aquí para allá. Nos fatigamos trabajando manualmente. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hasta ahora
venimos siendo la basura del mundo y el desecho de todos. ¿Continúo? Muy bien, gracias, hermano. Hermana Belki, 2 Corintios 11, del 24 al 27. 5 veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes. 3 veces fui apedreado. Una vez fui apedrado. 3 veces naufragué. Y una vez pasé un día y una noche perdido en alta mar. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros por parte de mis compatriotas, peligros por parte de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y agotamiento, con noches sin dormir, con hambre y sed, con muchos días sin comer, con frío y sin abrigo. Gracias, hermana Belkis. Entonces vemos pues que la vida del apóstol San Pablo no fue fácil como algunos piensan. Algunos piensan que por haber sido apóstol de Jesucristo y haberle Jesucristo dado el poder de hacer milagros, muchos piensan que la vida de él fue fácil y se la pasó a lo grande y que pasó cobrando diezmo a cada rato, a diestra y a siniestra. No, sufrió mucho, no le pedía a la gente, él mismo trabajaba con penas, con sacrificios, con azotes y todo lo demás que le daban y con metidas de la cárcel que le dieron, pero él seguía trabajando por la obra de Dios sin pedir y trabajando por su propia cuenta también, ¿verdad? Entonces, les hace falta mucho a los pastores sectarios imitar a Pablo, porque a ellos les encanta hablar mucho de Pablo, les encanta, pero no lo imitan. No lo imitan en eso ni en la castidad, porque San Pablo dice, me gustaría que todos fueran como yo, célibes, pero en eso no lo imitan. O sea, son unos sinvergüenzas estos pastores, pues que nomás buscan las ganancias malavidas. Son ávaros, los avarientos. Pero ¿cómo te diré? O sea, ellos mismos se contradicen, porque dicen que no creen en los santos, ¿verdad? No creen en los santos. Pero entonces, ¿cómo si creen que dice Pablo? Y dice Pablo, Pablo es un santo, entonces, ¿creen o no creen? No creen en los santos, pero dice, según Pablo, esto y esto. O sea, no le creen a los santos, pero sí creen lo que vienen los santos. Se contradicen. Así es, muy cierto, hermano. Muy cierto, muy bien. ¿A quién le toca el otro texto que di? Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado si no trabajamos durante noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Muy bien, gracias, hermano. No me falta. ¿Le falta uno? Sí. Pues continúe. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar de otra forma, pero quisiéramos ser para ustedes un modelo que imitar. Muy bien, gracias. Entonces vemos pues que pese a que San Pablo podía exigirles a que le dieran porque el obrero tiene derecho a la paga, entonces, y él dice que él podía tener la potestad de exigirles que le dieran, que lo mantuvieran, pese a eso él no lo hizo. No lo hizo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para dar un ejemplo, para dar un dechado, que los demás deben hacer lo mismo, deben imitarle, ¿verdad? Muy bien. Hermano Carlos Rayas, me va a leer, o que me lea su hijo, me va a leer el versículo 13, nomás. Nada más. Sí, el 13 nomás. Y usted me va a leer el 104 del catecismo. Y hermano Gabriel Bocardo, ¿usted tiene el catecismo? ¿El catecismo qué? Catecismo de la Iglesia Católica, el 104. Sí, y sí lo tengo.
Ok, me va a leer el 1349 este hermano Gabriel Bocardo. Sí, adelante, empieza Isaías. De ahí que no deseamos de dar gracias a Dios porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios la aceptaron no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente y como tal actúa los creyentes. Muy bien, gracias. Entonces vemos pues que pese a los sufrimientos que San Pablo había tenido, él como quiera daba gracias a Dios. Él mismo dice que él daba gracias a Dios por todo, que si comía, que si no comía, que si pasaba hambre, que si pasaba frío, él daba gracias a Dios por todo. Nosotros debemos ser así, debemos de dar gracias a Dios y no quejarnos, porque hay veces que nosotros somos especialistas en quejarnos, que por qué Dios, que por qué esto, que por qué llovió, que por qué, y empiezan uno a quejarse de muchas y así pues no se obtiene la bendición. La bendición de Dios viene cuando uno, en lugar de quejarse, le da gracias a Dios, y si uno está padeciendo, como dice el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Salvifici Doloris, que nosotros si ofrecemos el sufrimiento, los padecimientos que estamos pasando por la salvación de nuestros seres queridos y por nuestra propia salvación, entonces se vuelve ese un sufrimiento redentor, un sufrimiento salvífico. Muy bien, adelante hermano Carlos Reyes. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que realmente la palabra de Dios, lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Muy bien, gracias hermano. El que sigue, hermano Gabriel Bocardo, el 1349. Gracias por ese corazón, Dios me lo bendiga. ¿Quién me lo dio? El hermano Antonio, Dios me lo bendiga. Dice la liturgia. Dice, la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente, palabra de Dios, y a ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres, según la palabra del apóstol. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. 1 Timoteo 2, 1, 2. Muy bien, gracias hermano. Entonces allí pues nos está hablando San Irineo de León, San Justino y también el pagano que se convirtió, Antonio Pío, sobre la manera como los cristianos celebraban la misa. Si nosotros leemos este catecismo del 1345 a 1351, vamos a ver, o más adelante todavía, hasta el 1355, vamos a ver nosotros cómo los primeros cristianos ya celebraban la misa. Entonces, aquí hay testimonio del siglo I, cómo la misa era celebrada y es celebrada exactamente como nosotros hoy en día la celebramos. Entonces, y me da mi curiosidad ver a sectarios en el TikTok, en el YouTube y todo, decir de que no hay nadie en el siglo I donde describa cómo se celebraba la Santa Misa. Entonces, sí lo hay. Lo que pasa es que ellos no leen. O cuando se les lee eso, dicen, no, son inventos. No, son creados por Roma.
Entonces, y empiezan ellos a decir un montón de sandeces para no creer. Pero si creen las tonterías que ellos dicen, aunque las escriba un hereje, aunque les escriba un analfabeta. Ya vemos cómo son listos a comprar los libros que escribe Kais Luna, o los libros que escribe Joel Osteen, o los libros que escribió Benny Hinn, o qué sé yo. Pero eso sí los compran y se los comen como que si fuera pan, cuando ese no es pan. Eso los va a llevar a la condenación porque enseñan muchas mentiras. Lo que verdaderamente los va a llevar a la salvación, que es la enseñanza de la palabra de Dios, el catecismo, la Eucaristía, la iglesia, eso los rechazan. Eso lo rechazan, volviéndose así unos completos apóstatas, anatemas, herejes. Muy bien. Continuando, versículo 14, hermano. A ver. ¿Cuál fue el que leyó su hijo? El 13, ¿verdad? Ok. Versículo 14, usted, hermano. Sí. Versículo 14. De hecho, hermanos, ustedes imitaron en Cristo Jesús a la iglesia, a las iglesias de Dios de Judea, pues ha sido perseguidos por sus compatriotas del mismo modo. Ellos lo fueron por los judíos. Sí, hasta ahí está bien. ¿Me va a leer, hermano Polito, Hechos 17:5? Sí, Hechos 17:5. Y usted, hermano Anthony, me va a leer Hechos 6, del 9 al 15. Hechos 17:5. Sí. Del 9 al 15. Sí, 6 del 9 al 15. Los judíos no se quedaron pasivos, reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad, hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Muy bien, gracias, hermano. Adelante, hermano Anthony. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban, y su rostro les pareció como el de un ángel. Muy bien, gracias, hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos cómo aquí San Esteban pues fue iluminado por el Espíritu Santo y fue como transfigurado, porque le vieron el rostro como el de un ángel. ¿Cómo es el rostro de un ángel? Resplandeciente, así como cuando Jesús subió a un monte y se llevó a 3 de sus discípulos, y dice que su rostro y su ropa se volvieron tan resplandecientes y tan blancos como ningún abatanero pudo blanquearla, ¿verdad? Entonces, que esa es parte de la gloria de Cristo que les deja ver a los discípulos. San Esteban tiene también ya esa parte de gloria, Dios se la está mostrando ya era un hombre justo, un hombre santo, y después de eso pues lo apedrean, ¿verdad? Lo matan, lo lapidan. Entonces, y obviamente Dios se lo lleva para el cielo por haber sido un hombre justo, y le mostró esa parte de su gloria, porque los mismos perseguidores que eran los judíos le vieron el rostro como el de un ángel, y pese a eso lo mataron.
Pese a eso lo mataron. Igual así hoy en día. Muchos ven las buenas obras que los santos de la iglesia hacen, que las buenas obras que hizo Madre Teresa de Calcuta, el Padre Pío de Pietrelcina, San Pedro Damián de Molokai, que fue a la isla de Molokai aquí en Estados Unidos y cuidó de los leprosos. Ellos ven todo eso, pero como quiera ellos los atacan, los calumnian, pese a que están viendo todas las buenas obras que ellos hacen. Entonces los calumnian. ¿Por qué? Porque están siendo seducidos por el maligno. Es el maligno que los tiene atrapados y lo hace que ataquen lo bueno, pero que no persigan lo malo. Como algunos católicos despistados también, ¿verdad? Que de repente ellos apoyan más a partidos de izquierda, que son los que promueven leyes de ideología de género, ponen leyes de cambio de sexo, como dijo Gavin Newsom aquí en California, que dice que él sueña con que todos los niños puedan hacer cambio de sexo. Fíjense, o sea, qué tipo más degenerado eso. Y dice él, yo tengo un ahijado que es transexual y por eso es que él sueña con que todos los niños también sean como su ahijado. Fíjense, entonces, y gente aprueba ese tipo de personas cuando debería darles vergüenza llamarse cristianos por andar apoyando personas así. Y son esas personas las que aprueban el aborto, que aprueban montón de cosas que van contra la doctrina de la iglesia. Un verdadero católico no debe andar apoyando ese tipo de personas. Bueno, continuando. Hechos, hermano Gabriel Bocardo, Hechos capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 14 y 15. Sí. Dice, vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que os dejaran en libertad a un asesino. Matasteis al jefe que conduce a la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Nosotros somos testigos de ello. Muy bien, gracias hermano. Hermano, Tadeo, me lee San Mateo 5, del 10 al 12. San Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Y usted, hermano Carlos Raya, me lee San Mateo capítulo 23, versículos del 29 al 35. San Mateo 5, del 10 al 12. Adelante, Tadeo. Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios existe, porque el reino de Dios les toca. Sí, al 12. Continúa, Tadeo. Dichosos o bienaventurados, dice, los que padecen persecución. Dichosos ustedes cuando la gente causa muña y los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio del cielo. Así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Muy bien, gracias, Tadeo. Entonces dice la hermana Susi, Tadeo, Dios te bendiga, dice. Entonces vemos pues que a los que nos persigan, a los que nos calumnien, dice Jesucristo que nos alegremos, que nos regocijemos, que somos bienaventurados, que seamos dichosos, porque nuestra recompensa va a ser grande en el reino de los cielos. Dios nos va a dar una recompensa cuando por su causa nos persigan, nos critican o digan toda clase de calumnias o infamias contra nosotros. Entonces debemos alegrarnos, ¿verdad? Muy bien, versículo... espere, tocaba... Sí, San Mateo 23, disculpar, ya me estaba olvidando. Adelante, hermano. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyeron sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas.
Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo lograron escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros para ustedes. Degollarán y crucificarán a otros, los azotarán en las sinagogas, los perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerán sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. El 38 y el 39 también. Voy en la 36. Voy a empezar el 36. Es verdad, les digo, esta generación pagará por todo eso. Jerusalén, Jerusalén, que bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y tú no has querido? Por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío. Y les dijo que vayan, que ya no me volvieran a ver hasta que digan: bendito sea el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gracias, hermano. Entonces vemos pues cómo Jesucristo aquí está prediciendo, está anunciando cuándo es que Él va a venir. Dice, a ver, déjenme se los pongo. Y vamos a desenmascarar aquí a los sectarios. Por ejemplo, aquí en el versículo 34 dice Jesús que a algunos los crucificarán y a otros os azotaréis en vuestras sinagogas. O sea, los sectarios dicen no, que solamente Jesús fue crucificado, y eso no es cierto. Varios de los apóstoles también fueron crucificados. Pedro fue crucificado cabeza abajo, Andrés fue crucificado en X, y también otros apóstoles también fueron crucificados. Entonces, y aquí Cristo lo está anunciando, dice, a unos los crucificaréis, así como crucificaron a Cristo. Entonces, luego aquí Él está diciendo, anuncie, dice, y he aquí que vuestra casa va a quedar desierta. El Jerusalén fue destruido, el templo. Entonces la casa de ellos, que era el templo, quedó desierta, quedó sin gente, porque fue destruido. Y luego dice, y así os digo, el versículo 39, en breve ya no me veréis más. ¿Hasta qué? O sea, lo van a ver hasta qué. Hasta que, reconociéndome por Mesías, digáis, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el Papa San Juan Pablo II, en un escrito que él hizo, que se llama Cruzando el umbral de la esperanza, o no me recuerdo si fue ese, Cruzando el umbral de la esperanza, o el tercio milenio adveniente, que él dijo que nuestro Señor Jesucristo vendrá. La primera señal es que el Evangelio de Dios sea predicado en todo el mundo. Pues ya está sucediendo eso, porque por medio de las redes sociales el Evangelio se predica en todo el mundo. Pero otra señal va a ser que el pueblo judío se convierta. Cuando el pueblo judío se convierte, entonces vamos a estar seguros que entonces sí ya el fin va a venir. Mientras no le creamos a ninguno de estos pastores mentirosos, que muchos han salido diciendo que por ejemplo ese Gary Lee salió diciendo que el 18 de agosto del 2023 iba a ser el fin del mundo, y no sucedió. Y así muchos han predicho fines del mundo y no ha sucedido. No hay que creerle, ¿verdad? Muy bien. Continuando, hermana Belkis, me lee Hechos capítulo 7, versículos del 51 al 54. Hechos 7, del 51 al 54. Ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta
¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida de justo, y ustedes ahora la han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, pero que no la han cumplido. Al oír este reproche, se enfurecieron y se rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vemos cómo aquí se les está echando en cara a los judíos lo mal que se han portado, cómo ellos persiguieron a Cristo, a los apóstoles, a San Esteban, etcétera, etcétera, a San Pablo. Entonces, y aquí en el segundo de Tesalonicenses 2:14 nos está diciendo eso San Pablo. Versículo 15, hermano Polito. De segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Del 5. Segunda o primera. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Sí. 2, 5. 15. 15. Okay. 2:15. Okay. Estos son los que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, y los que nos persiguen a nosotros. No agradan a Dios y se portan como enemigos de todos los hombres. Muy bien, gracias. Entonces, ¿de quién está hablando aquí San Pablo? De los judíos, como leímos en el versículo 14. Dice, porque vosotros, hermanos míos, habéis imitado a las iglesias de Dios que hay en Judea, reunidos en Jesucristo, siendo así que habéis sufrido de los de vuestra propia nación las mismas persecuciones que aquellas han sufrido de los judíos. O sea, vemos aquí está hablando San Pablo, y estos judíos, dice en el versículo 15, que son los que dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo, y a nosotros nos han perseguido. Entonces los apóstoles fueron perseguidos por sus mismos paisanos, que son los judíos, y por eso que ellos tuvieron que huir y emigrar, y por eso es que ya leímos en Hechos de los Apóstoles, versículos el capítulo 17, donde 17 versículos del 51 al 54, que ellos les echan en cara y les dicen que por eso, por haber sido ustedes de dura cerviz, nos vamos a ir a los paganos, y por eso es de que la predicación ya no se siguió diciendo en Jerusalén, sino que mejor se llevó a los territorios griegos, a los territorios romanos. Muy bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, me va a leer hermano Anthony. Hechos 13, Hechos capítulo 13, versículos del 44 al 48. Capítulo 13. Capítulo 13. Sí, Hechos 13 del 44 al 48. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Muy bien, gracias hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos pues que los que no eran judíos, ¿quiénes eran los que no eran judíos allí? Los romanos y los griegos.
Y estos romanos y los griegos, sobre todo los romanos, como lo dice el mismo apóstol San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, el último versículo de Hechos de los Apóstoles, que fue allí en Roma, donde Pablo predicó la palabra de Dios con toda libertad, sin impedimento. Sin impedimento. ¿Dónde? En Roma. Y por eso es que la iglesia que Cristo Jesús funda es romana. Aunque a muchos les duela, aunque a muchos no les guste, incluso hasta católicos hay que dicen, no, la iglesia no es romana. Sí, la iglesia es romana. La iglesia es romana, ¿por qué? Porque fue en Roma donde los dos gloriosísimos apóstoles, Pedro y Pablo, predicaron la palabra de Dios con toda libertad. Y fue allí donde la mayoría se convirtió. Mire, predicando, dice, y predicando el reino de Dios, estamos hablando de Hechos 28:31, y predicando el reino de Dios y enseñando con toda libertad, sin que nadie se lo prohibiese, lo tocante a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que San Pablo, después o mejor, bueno, no San Pablo, la iglesia cristiana católica, el Papa San Damaso, San Jerónimo de Estidón y el Concilio de Roma decidieron poner la carta a los romanos como primer lugar después de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque esa era la sede del cristianismo, y eso lo dice también el Papa número 49, que es el Papa San Gelasio, en un escrito dogmático que se llama el Decretum Gelasianum. Dice que la sede de Roma es la que ocupa la primacía, el primer lugar entre todas las demás iglesias. Es la primera. Y a ella, dice, deben aferrarse todas las demás iglesias. Todas las demás iglesias. Y por eso que ya San Agustín en el siglo IV, año 400, llega a decir en la epístola 128 que aquel que no tenga la fe de Roma no es católico. No es católico. El que no tenga la fe de Roma no es católico. Cuando hablo de Roma, que quede claro, no estoy hablando de la Roma pagana. Estoy hablando de esta Roma que se cristianizó, que dejó los ídolos y creyó en Cristo, creyó en el Dios verdadero, como leímos pues claramente aquí en Segunda de Tesalonicenses. A ver qué versículo fue el capítulo 1, versículo 9. El capítulo 1, versículo 9, estamos viendo que todos estos territorios donde Pablo anduvo predicando eran romanos. Ya lo leímos en los textos, que ellos dijeron, somos romanos, pero dejaron los ídolos. Dice, porque los mismos fieles publican el suceso que tuvo en nuestra entrada entre vosotros, y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos, porque sí, los romanos eran idólatras, pero abandonaron esos ídolos, por servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, este pueblo pues obviamente se convirtió, a lo mejor no todos, pero la iglesia estableció su sede en Roma. La iglesia cristiana católica que Cristo Jesús fundó estableció su sede en Roma, y a partir de entonces la fe se empieza a propagar por todo el mundo, en todo el mundo, que de hecho fueron los romanos los que vinieron aquí, porque España era romana. España era romana y España fue la que vino aquí a América Latina, y con estos españoles vinieron los frailes franciscanos, los dominicos, vinieron los agustinos, vinieron vinieron muchos evangelizadores católicos, y para esta fecha no existían los protestantes todavía, mucho menos los sectarios. ¿Quiénes son los protestantes? Los protestantes son los que proceden de la Reforma Protestante, de Martín Lutero, Zuinglio, Calvino, Juan Knox y el rey Enrique VIII. Estos son los protestantes. Ya los que provienen después de los años 1800, como Testigos de Jehová, mormones, adventistas, sabatistas, que la luz del mundo, la luz del mundo, Iglesia Josué, la voz del Valle, Príncipe de Paz, Asambleas de Dios, todas estas son sectas. Entonces muchos dicen, yo soy protestante. No, yo no soy protestante, ellos son sectarios. Los protestantes son los luteranos, presbiterianos, episcopalianos, metodistas y anglicanos. Esos son los protestantes. Muy bien. Continuando. Hermana Francisca. Jonan se va. ¿O no? Ale subió, pero no me di cuenta quién fue el que subió. Ahí va a disculpar que no le di la bienvenida. Muy bien. Entonces, pues por eso es que San Pablo, como ya lo
el hermano en Hechos 13, del 44 al 48, que los judíos tenían envidia y contradecían todo lo que Pablo decía, y por eso es que Pablo les dijo: a ustedes era necesario que predicáramos la palabra en primer lugar, pero como vosotros os habéis resistido, os habéis negado a creer en el evangelio, por eso llevaremos este evangelio a los paganos, a los romanos, a los griegos. Y ellos se alegraron. Los romanos que estaban allí se alegraron. Se alegraron porque ellos tenían, los judíos tenían prohibido predicarle a los paganos. Los judíos únicamente le predicaban a los de su propia nación, a los de su propia gente, a los que eran de raza judía, de raza hebrea. A ellos nomás les predicaban. Al que era romano, ellos no le predicaban. Ellos se consideraban inmundos con solo el hecho de entrar a la casa de uno de ellos o con solo el hecho de darles la mano y saludarlos. Un judío, hasta la fecha, dele la mano a un judío, se va a dar cuenta que no lo va a saludar. No le da la mano el judío. Hasta la fecha son así. Entonces, bueno, muy bien. Versículos del 16, ¿quiere leer usted, hermana Francisca? Que no ha leído. No, Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos del 16 al 20. A terminarlo ya. 2 del 16 al 20. Sí. Primera de Tesalonicenses. Ajá. Del 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 16 al 20. Y ahí vamos a finalizar. Dice, al pedirnos hablar a los paganos para que se salven, lo hacen todo para colmar la medida de sus pecados, pero la condenación está para caer sobre ellos. Como hacía tiempo que nos veíamos privados de su compañía, aunque no alejados de corazón, teníamos grandes deseos de verlos y buscábamos el medio. Quisimos ir a visitarles y en cuanto a mí, Pablo, lo intenté varias veces, pero Satanás nos puso trabas. En efecto, ¿quiénes sino ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona de la que nos sentiremos orgullosos ante Jesús, nuestro Señor, cuando venga? Ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, ¿quién era ese Satanás que le ponía traba a Pablo? Muchos piensan que en realidad era el cachudo que se le aparecía y que le ponía trabas. No, eran los judíos. Eran los judíos, porque los judíos estaban en las garras de Satanás, estaban en las manos del maligno. El maligno los movía a que sintieran celo, a que sintieran odio contra los apóstoles, contra Cristo y los apóstoles. Tanto es así que ellos, después de que su templo fue destruido en el año 70, ellos se fueron a un lugar que se llama Yamnia, que está cerca del mar, está cerca de grandes aguas. Como dice el Apocalipsis dice que la gran ramera o la bestia está sentada cerca donde hay grandes aguas, que se está refiriendo a ellos, a los judíos, o sobre todo a los sacerdotes que condenaron a muerte a nuestro Señor Jesucristo, y ellos allá hacen un concilio, el concilio de Yamnia, y en ese concilio ellos dijeron que Cristo era un cerdo, un asno, un caballo, y lo pintaban de esa manera. Lo pintaban como caballo, como asno. Entonces vemos pues que realmente era Satanás el que se había apoderado de los sacerdotes judíos. Y por eso que Jesucristo establece un nuevo sacerdocio católico, es decir, universal, ya no para un pueblo. Por eso es que la Iglesia Católica, Cristo desde el Antiguo Testamento, él ya quería que la Iglesia fuera católica. Ya quería que la iglesia fuera católica. Y lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Versículos del 18 al... del 18 lo voy a leer al 19. 18 al 19. Isaías capítulo 66. Versículos del 18 al 19. A ver, vamos a señalar aquí. Muy bien, aquí estamos. Mas yo vendré, aquí Dios está anunciando, mas yo vendré a recoger sus obras y sus pensamientos
y para reunirlos con todas las naciones. Fíjense, aquí está hablando, reunirlos con todas las naciones. O sea, ya está hablando de una iglesia universal, de una iglesia católica, porque la iglesia católica es la que va a todas las naciones, no va en un pueblo, porque cuando alguien se hace llamar Iglesia Católica Nacional Polaca, no es católica, porque es nacional. Entonces, la iglesia católica no es nacional, la iglesia católica es universal, es decir, a todas las naciones. Por eso es que aquí está anunciado ya, para reunirlo a todas las naciones, de cualquier país y lengua, o sea, ya no solo los judíos, no, de cualquier país y lengua, y comparecerán delante de mí y verán mi gloria, y levantaré en medio de ellos una señal de salud, es decir, una señal de salvación, y de los que se salvaren, yo enviaré. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Los apóstoles. Los apóstoles son los que se salvan. De los que se salvaren, yo enviaré a las naciones de la otra parte del mar. Entonces, por eso es que San Pablo tuvo que emigrar desde Jerusalén hasta Roma, San Pedro también y los demás apóstoles. Dice, a la otra parte del mar, al África, a Lidia, que son pueblos flecheros, a Italia, aquí está Roma, miren mis hermanos, a Italia, a Grecia y a las islas más remotas y a gentes que jamás han oído hablar de mí y ni han visto mi gloria. Y estos enviados anunciarán a las naciones la gloria mía. Versículo 20. Y traerán todos vuestros hermanos y todas las naciones y los ofrecerán como un presente al Señor, conduciéndolos en caballos, en carrozas y en literas y mulas y carruajes a mi santo monte Jerusalén. Pero ya explica San Irineo de León en el libro quinto que no es la Jerusalén de aquí de la tierra, sino que se está refiriendo a la Jerusalén celestial, es decir, a la iglesia católica. Dice el Señor, como cuando los hijos de Israel llevan un vaso puro de ofrenda a la casa del Señor. Y vemos que dentro de esas naciones, dice versículo 21, y dentro de estos escogeré yo para hacer los sacerdotes y levitas, dice el Señor. Ahí me voy a quedar. 16, ¿qué es? 66. Del 18 al 21 leí yo. Entonces, dentro de todas esas naciones a las que va a ir, dentro de todos esos pueblos, Italia, África, Lidia y todas las naciones donde va a ir, dice que va a escoger sacerdotes y levitas. Ahora bien, vemos que no es Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, para ser sacerdote, 1, tenía que ser judío. 2, tenía que ser de la tribu de Leví. Solamente los levitas eran sacerdotes. Solamente los levitas. Y ahorita lo voy a mostrar. Vamos a buscar Hebreos y ya con eso vamos a finalizar. Carta a los Hebreos. A ver. Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículos 11 y 12. ¿Quién me lo quiere leer? Hebreos capítulo 7, versículos 11 y 12. Ok, adelante, Tadeo. Vente para acá para que lo leas fuerte. 11 y 12, ¿verdad? Sí. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la región perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No se maneja de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Por el 12. Y si hay un cambio en el sacerdocio... Oiga, va a haber un cambio de sacerdocio, dice. Continúa. Necesariamente la ley también... Oiga, así como el sacerdocio va a ser cambiado, dice, es necesario que también la ley cambie. Y por eso es que nosotros ya no estamos bajo la ley antigua, nosotros ya estamos bajo la nueva ley, como el apóstol San Pablo dice en la carta a los Gálatas, en la carta a los Efesios, en la carta a los Colosenses. Entonces nosotros estamos regidos ya por la ley de Cristo, por el Nuevo Testamento, por el Nuevo Pacto. Y este testamento entra en vigor o entra en validez con la muerte de su testador. Nos dice Hebreos 9, del 16 al 17. Lo voy a leer yo de mi Biblia.
Hebreos 9, ¿o lo quiere leer alguien? ¿Alguien de ustedes? Bueno, no, lo voy a leer yo entonces de mi Biblia. Hebreos capítulo 9, versículos del 16 al 17. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, pues el testamento no tiene fuerza sino por la muerte del que lo otorgó. De otra suerte no vale, mientras tanto que vive el que lo testó. Por eso Cristo vino a cumplir toda la ley, para que así nosotros ya no tengamos que cumplir la ley del Antiguo Testamento, ya no tenemos que circuncidarnos, ya no tenemos que guardar el sábado, ni el montón de preceptos que tenían los judíos. Hoy guardamos la ley de Cristo. Y Cristo le dio validez con su muerte, de manera que todos los apóstoles quedaron liberados de la ley de Moisés. Y por eso ellos ya predican ya el nuevo pacto. El nuevo pacto, porque con la muerte de Jesucristo le dio validez a ese evangelio, a ese testamento. ¿Hebreos qué? Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Muy bien, finalizamos allí. Bienvenido hermano Josan BC, Dios me lo bendiga. Amén. Ay, perdón. Amén, amén. Pase bien. Pase bien, hermano. ¿Alguna pregunta que tenga, hermano? No, tranquilo, hasta ahorita todo claro. Gracias. Ok. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, lastimosamente ya llegó de último, ya estamos finalizando, hermano, ya finalizamos, mejor bien dicho. Sí, eso estoy escuchando, lástima, pero bueno. Sí, lástima, pero está invitado, hermano, para el próximo martes. Todos los martes hacemos estudio bíblico. El próximo vamos a tratar el capítulo 3 y 4. 3 y 4, porque están cortitos los dos. Uno tiene 13 versículos y el otro tiene 17. Entonces hoy vimos capítulo 1 y 2. ¿De qué libro, hermano? ¿Cómo? ¿De qué libro? De Primera de Tesalonicenses. Listo. Listo. Gracias. Y puede buscar mis videos en YouTube si gusta, hermano. Ahí también tengo estudios de patrística, de apologética. Tengo el estudio de lo que es la didaje. Y tengo la introducción a la didaje, que son 8 videos que tengo. Tengo también 19 videos del documento de San Juan Pablo II que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida. Está invitado para que lo vea si gusta. Muchas gracias. Y Claro está que invitado sí. para el próximo martes. Listo, muchas gracias. De nada, hermano. Bueno, vamos a hacer la oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por los hermanos que están aquí presentes, por los hermanos también que están aquí en el TikTok, las hermanas que estuvieron moderando el live, la hermana Susi y la hermana Belki Suazo. Gracias por el hermano Johan, que llegó de último, y el hermano Ojitos Verdes, y el hermano Gabriel Bocardo, que también estuvo con nosotros, pero que se tuvo que bajar. Una disculpa si el live no se estuvo entrecortando. Vi un comentario ahí que decía que se estaba cortando. Tengo pocos datos en el celular, pero pedimos pues para que esto que se escuchó, esto que estuvieron viendo, no entre en un oído y salga por el otro, sino que se quede, que se retenga en su mente, en su corazón, en su alma, y puedan ser capaces de podérselos enseñar a otros hermanos. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto. Ruega por nosotros. Damos por finalizado este estudio bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Amén. el Señor les bendiga, mis hermanos, paz y bien. Amén. Pase bien. Bendiciones a todos. Gracias, hermano Johan. Gracias, hermano Ojitos Verde. Gracias, hermana Belki. Y gracias, la hermana Susi, que aunque no subió, pues ahí estuvo desde abajo comentando y moderando también. Bendiciones. Y déjenme saludar también a los otros que estuvieron aquí, al hermano Henry y a la hermana Araceli Méndez. Bendiciones.